Y ya arreglamos el problema técnico. Daniel, como siempre, solucionándonos. No sé qué hizo, pero nos solucionó. Así le doy la bienvenida. Muy buenas noches, Daniel. Qué gusto tenerte otra vez en la radio. Buenas noches, Dieguito. Buenas noches a todos los Radio Escucha. Yo te dije que iba a venir, no me creíste. No te creí. Aquí estoy presente. Así que bueno, ya estamos empezando un martes más. Estamos aquí con la gente de Lanzarte Danza en nuestro espacio Lanzarte Danza en la radio. Estamos ya en marcha en el nuevo ciclo. Vamos a estar hablando de temas bastante interesantes. Hoy día vamos a tocar, y el siguiente martes vamos a estar tocando la problemática del agua. Vamos a ver de traer algunos invitados bastante interesantes, ojalá nos confirmen. Y bueno, vamos a estar hablando de esto, así que estén atentos y no se despeguen de Ciudad Pesada. Exactamente, así que grandes temas. Yo sí le doy la bienvenida a la más chiquita de este grupo, Andreita, que siempre nos acompaña cada martes. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, gracias por la presentación, Diego. Y bueno, sí, estamos con nuestro segundo programa de lo que es nuestro cuarto ciclo, que lo denominamos Nuestras Realidades, ¿no? En el cual vamos a ir hablando de temas reales, valga la redundancia, ¿no? Que están ocurriendo actualmente y que estamos todos como muy cercanos de estas problemáticas. Así que más adelante vamos a estar escuchando algo de los trabajos que han realizado los chicos de Lanzarte Danza. Ellos no van a poder estar esta noche con nosotros, pero sí vamos a tener unos audios, ¿no? Que han sido realizados por ellos, entrevistas. Igual hicieron su tarea entonces. No vinieron, pero igual hicieron su tarea. Han hecho su tarea, muy cumplida. Está bien. Vamos a ver. Sí, han tenido un poquito de problemas de transportes y demás. Pero bueno, ya más adelante vamos a estar con ellos. Así que no se olviden de que tenemos nuestra página en el Facebook, Lanzarte Danza, donde pueden dejar comentarios, preguntas, todo acerca de lo que quieran hablar acerca de este tema que vamos a estar tocando esta noche. Y ahora presentamos al último invitado que igual prometió venir hace unas 2 semanas. Se chachó una semana y ya está aquí con nosotros. Mijail, muy buenas noches. Buenas noches a todos los chicos de Ciudad Pesada, a todos los radioescuchas y a Lanzarte Radio. Un gusto estar otra vez con ustedes y bueno, prestos a conversar los temas y que se plantean acá y a generar debate, ¿no? Y como decía Andrea, los esperamos en las redes sociales. Pueden buscarnos como Lanzarte Radio en el Facebook, ¿no? Lanzarte Danza. Lanzarte Danza en el Facebook. Perfecto, así que antes de continuar con los chicos de Lanzarte, vámonos a un corte publicitario y de ahí continuamos con más de Ciudad Pesada. No se despegue. Ay, esta bilucha que todo pregunta y nada compra. ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? Creo que dijo bilocha. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Perdón, esta señora que todo pregunta y nada compra. Ah, así está mejor. Cambiar el mundo empieza por ti. Es diferente sentirnos iguales. Es un mensaje de la red Pío 12. Ciudad Pesada. Eso lo tienes que vivir. Pero nada
fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir. Dame solo un beso que me alcance hasta morir, con un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Luna, no me abandones más, tiendo a recuperar en la cuna de tus cráteres. Silencio, se abre la tierra y se alzan los mares, hay compás en vuelta. Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira. Mentira, hundida por miel que va por mi piel. Mentira, prohibida, debilidad que me domina. Mentira, mi vida, no quiero más mentir. Moralidad que me intoxica. Mentira escondida, flagelo que mi corazón no olvida. Mentira, las tentaciones destructivas. Mentira, mi vida, no quiero más mentir. Me perdí, regreso para devolverte. Mi corazón late por ti, dentro de mí. Mi corazón nunca el vino y pan de cada día. Mentira atrevida, bolero de mi corazón. Amarga saliva, sabor a culpa y agonía. Mentira divina, no quiero más mentir. Encontré el necio precio de volverme a ver.
Gracias. Ciudad Pesada. Eso lo tienes que vivir. claves, tus puñales por la espalda tan profundo. 24 de junio. El comandante de la división ha hecho detener su auto al pasar por aquí. Me ha hablado resistiéndose a creer que hayamos alcanzado cerca de los 45 metros, sacando la tierra balde por balde con una correa. Hay que gritar, mi coronel, para que el soldado salga cuando ha pasado su turno, le he dicho. Más tarde, con algunos paquetes de coca y cigarrillos, el coronel ha enviado un clarín. Estamos pues atados al pozo, seguimos adelante. Más bien, retrocedemos al fondo del planeta, a una época geológica donde anida la sombra. Es una persecución del agua a través de la más impasible. Más solitarios cada vez, más sombríos, obscuros como sus pensamientos y su destino. Cavan mis hombres, cavan, atmósfera, tierra y vida, con lento y átono cavar de gnomos. 4 de julio. ¿Es que en realidad hay agua? Desde el sueño del Cosni todos le encuentran. Pedraza ha contado que se ahogaba en una erupción súbita del agua que creció más alta que su cabeza. Irusta dice que ha chocado su pica contra unos témpanos de hielo, y Chacón ayer salió hablando de una gruta que se iluminaba con el frágil reflejo de las ondas de un lago subterráneo. Tanto dolor, tanta búsqueda, tanto deseo, tanta alma sedienta acumulados en el profundo hueco originan esta floración de manantiales. Ahí teníamos un pequeño fragmento de una obra de Augusto Céspedes, Sangre de Mestizos, que cuenta básicamente los terribles problemas que tenían los soldados bolivianos para poder encontrar agua, y bueno, con una metáfora bastante interesante, y eso es lo que queríamos transmitirles y preguntarles también, ¿no? Lo que hablamos con el Mija y con la Trix, con la Andrea, con la Andrea Trix. Si ustedes, ¿cómo se sentirían sin agua? O sea, ¿qué es lo que harían para poder encontrar agua? ¿No? Eso es algo que queríamos transmitirles. Sí, como comenta Daniel, bueno, este cuento se titula El Pozo y está en el libro que dice Daniel, que es Sangre de Mestizos. Y el argumento del libro estriba en cómo los soldados bolivianos en la guerra del Chaco empiezan a cavar un pozo para poder encontrar agua subterránea, ¿no? Manantiales subterráneos de agua. Y finalmente, en una metáfora muy triste, luego de cavar este pozo, termina siendo su propia fosa de muerte, ¿no? Reciben un ataque extranjero paraguayo y este pozo en el que buscaban agua, buscaban vida, termina siendo el lugar donde los entierran. Y esta metáfora es la que queríamos usar para plantear el tema de hoy, que es el agua, ¿no? Entonces, la pregunta que les trasladamos a nuestros radioescuchas es ¿cómo imaginan o qué harían en una situación extrema en el que el acceso al agua esté completamente restringido, ¿no? Nos gustaría que nos dejen sus comentarios en el Facebook, en la página de Lanzarte Danza, y poder seguir conversando respecto a esto, al tema del agua, ¿no? Una problemática muy vigente, en particular en nuestra ciudad, en la que el acceso al agua es un lujo. Eso titulaba el diario Los Tiempos hace pocos días en una noticia. Y bueno, en pleno siglo han pasado más de 80 años y este problema que sucedía en un conflicto bélico se traslada a nuestra realidad, ¿no? Gente que no tiene agua para poder sobrevivir. Eso es lo que les queríamos compartir esta noche. Así es, y bueno, estamos esperando a que puedan responder a estas y más de las publicaciones que se han hecho en las redes sociales. Estén muy atentos a las publicaciones, valga la redundancia, que nosotros vayamos manejando en las redes sociales, y puedan participar, como
como les decía el Mija, esas metáforas son bastante chistosas porque hace 80 años tenías este tipo de conflictos donde tenías este tipo de problemáticas, hace 15 años tenías el tema de la guerra del agua, donde bajo otro contexto, bajo otro tipo de premisa, igual el conflicto sobre el agua era el principal y el más complicado. Yo quiero ahorita trasladar un poquito lo que es la biografía de este gran escritor boliviano, escritor y político, que es Augusto Céspedes, para poder entender un poco también cómo estas relaciones que se tenían en la guerra del Chaco por este tipo de problemáticas, y obviamente por el conflicto bélico como tal, desarrollaron en que este tipo de personas, escritores que eran clase media, ya después pudieron permitir lo que fue la revolución del 52 con muchas de las ideologías que se fueron construyendo en ese conflicto. Augusto Céspedes Pazzi nació en Cochabamba el 6 de febrero de 1904 y murió en La Paz el 11 de mayo de 1997, como les decía, era un periodista, escritor y político boliviano, también conocido como el sobrenombre del Chueco, uno de los escritores más significativos de la llamada generación del Chaco, que es la que les comentaba, que era la que salió después de este conflicto bélico y fue lo que originó todo lo que fue la revolución del 52, ¿no? Parte de todos los intelectuales que estuvieron dentro de lo que fue la revolución del 52, que es uno de los eventos más importantes dentro de la historia del país. Un poquito de su biografía: hijo de Pablo Céspedes y Adriana Pazzi Turri, vivió su niñez y juventud en Cochabamba, realizó los estudios de secundaria en el Colegio Nacional Sucre, sobrino del poeta Mancésped, realizó sus primeros trabajos en la revista Arte y Trabajo, donde colaboraba entre otros con Adela Zamudio. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, y obtuvo su título de abogado en 1924. No ejercía su profesión y básicamente volcó toda su atención hacia la política y el periodismo. Céspedes establó una larga amistad con el también escritor Carlos Montenegro, que fue esposo de su hermana Yolanda, y ambos colaborarían tanto en política como en la prensa, formando un equipo que fue calificado como la dupla aborrecida por Mariano Baptista Gumucio, debido a la feroz crítica periodística a sus oponentes políticos e ideológicos, ¿no? Parte de la historia antes de la guerra del Chaco. Después de la guerra, Céspedes publicó su libro de cuentos, que es al que hacía énfasis Mijail hace un momento con el cuento del Pozo, que se llama Sangre de Mestizos. Ese es el libro donde están varios de los cuentos, y uno de ellos, y el más famoso, vendría a ser El Pozo. Y la narrativa de esta es utilizada por Céspedes para poder mostrar el extremo, la barbarie del que se habían llevado a la sociedad boliviana en función de los intereses de las minorías elitistas. Céspedes identificó al mestizo como el nuevo ciudadano boliviano que asumió su identidad luego de enfrentar su realidad en la guerra. El relato más célebre, como les decía, es El Pozo, una metáfora sobre la inutilidad absoluta de la guerra, lo absurdo del conflicto que moviliza miles de personas que no saben por lo que mueren. En este y en otros relatos describe el desencuentro entre el boliviano y el territorio que combate, hostil y ajeno, y con condiciones inhóspitas, ¿no? El Pozo ha sido considerado como uno de los mejores cuentos de la literatura boliviana y publicado en varias antologías. Esto es un poco de la biografía de Augusto Céspedes. Como les decíamos antes, El Pozo, que es uno de sus cuentos, hace y maneja metáforas muy muy interesantes, no solo sobre la problemática del agua, sino sobre la problemática de la misma guerra como tal. Y bueno, en esa partecita que nos leyó Mijail, hace mucho énfasis en eso, ¿no? En el hecho de pelear tanto y buscar tanto por algo vital, y al final eso mismo termina siendo el mismo lecho de muerte, ¿no? Entonces queríamos compartirle un poquito de la biografía de este gran escritor boliviano y empezar con este tema, con esa metáfora para poder tratar el tema del agua y tratar de contextualizarlo de una manera mucho más profunda, y que ustedes también puedan participar y puedan dar sus opiniones y puedan decirnos qué es lo que piensan, ¿no? Una de las cosas que publicamos en las redes sociales es que tienes un montón de gente dentro de la ciudad de Cochabamba, sobre todo en el cono sur, donde básicamente el acceso al agua potable y al alcantarillado y a cualquier tipo de sistema básico sigue siendo escaso, si no es que es nulo, ¿no? También queríamos ver
tratar de hacer un cacho de encuentro sobre alguna de las preguntas que nosotros les traducimos a los candidatos municipales cuando llegaron, y una de esas problemáticas era el tema del alcantarillado y los servicios básicos. Y bueno, como siempre, todos nos prometieron que iban a hacer un montón de cosas y ahora hay que ver si realmente las cumplen, ¿no? Sobre todo el alcalde electo, ver qué es lo que se hace, ¿no? El tema de la problemática del agua potable y los servicios básicos, yo creo que es un problema muy, muy complejo. No solamente se refiere a un tipo de escenario básico que vendría a ser solamente un problema de la alcaldía. Yo creo que son muchos factores que intervienen en el mismo hecho, que no sé si hay un estudio específico para poder calcular la cantidad de agua que necesitaría en base a la población que se tiene ahorita, sobre todo en las partes periféricas, y tampoco los estudios para poder llevar el tema del alcantarillado y el agua potable a territorios que todavía siguen siendo están en disputa, digamos, ¿no? Hay un montón de factores ahí. Pero bueno, esa es una de las tantas opiniones que se pueden llegar a tener. Nos gustaría que participen y me gustaría igual traducirles este tipo de preguntas a mis compañeros, a Dieguito y Andrea, sobre lo que planteamos al principio con Mijail, ¿no? ¿Qué es lo que creen? ¿Cómo reaccionarían sobre eso, ¿no? O sea, cómo se sentirían, traduciendo un poco el tema del cuento, ¿no? Y la metáfora del cuento, ¿no? El cavar pozo para poder encontrar un elemento tan indispensable como el agua, ¿no? ¿Qué es lo que haría en una situación tan crítica en ese sentido? Es algo, creo, inimaginable, ¿no? Realmente suena como algo, como un cuento, porque no estamos, o sea, todo el mundo vive con el agua, vive gracias al agua. Entonces el pensar de que en algún momento no va a haber agua y el pensar de que tengamos que excavar para encontrar agua es como un poco utópico, si se podría decir, y alejadísimo, ¿no? No va con nuestra realidad. Sin embargo, hay lugares, te estoy hablando personalmente, ¿no? Porque sin embargo hay lugares donde no hay agua, donde no tienen un acceso así de fácil al agua, ¿no? Entonces hay que escuchar opiniones y hay que escuchar qué dicen otras personas que de repente no viven esta realidad tan dura, pero sí un poco parecida, ¿no? Hay una historia que acabo de recordar, que me la comentaba mi papá. Hace algún tiempo él tuvo la oportunidad de trabajar en la Argentina con un proyecto para poder manejar todo lo que es la infraestructura de casas para gente que no tenía acceso a la vivienda y por ende obviamente también a los servicios básicos. Y me contaba que él trabajaba con un párroco en Las Villas cuando él era joven, cuando él estaba estudiando arquitectura. Y me comentaba que ellos, las personas que vivían en Las Villas tenían igual turriles o tanques provisorios de agua donde se iban a cargar por cisternas que las mandaba la municipalidad o el gobierno, qué sé yo, ¿no? Entonces él iba a construir las casas como un albañil, digamos, un albañil más, con los párrocos y los voluntarios que estaban ahí. Y al final del día, y es un poco eso es algo que te quería comentar igual, Trix, si es que te acuerdas en el trabajo social, algo parecido. Él agarraba y después de construir las casas iba y se quería lavar porque estaba sucio, qué sé yo, ¿no? Y sacaba un poco de agua de los turriles que eran de la comunidad. Y en una de esas ocasiones, una de las personas que vivía ahí agarró un fierro que tenía por ahí y lo quería pegar a mi papá por haber sacado agua para poder lavarse y asearse, digamos, ¿no? Un poco. Uh-huh. Entonces mi papá no entendía, él tenía 18 años, y él decía, puta, no entiendo cómo esta gente me puede querer pegar porque yo los estoy ayudando todos los días, digamos, ¿no? Para poder construir una vivienda, para que puedan vivir. Y después se dio cuenta que era porque a ellos necesariamente no les hacía falta la construcción como tal, sino que valoraban mucho más el tema del agua, porque no tenía. Y mi papá se estaba sacando el agua que era para que ellos tomen, porque ellos no se bañaban, no tenían nada, no había agua. Entonces recién entendió. Y es un punto de vista interesante porque es otra realidad de la que vienes, ¿no? O sea, tú vienes de una realidad donde tú utilizas el agua para bañarte, para lavar tus manos, qué sé yo, y hay lugares donde no tiene agua para tomar. Y básicamente son... O sea, no puedes estar sin tomar agua, ¿no? Entonces no hay ese
tipo de cosas y hay como que un choque, ¿no? Entonces se dio cuenta realmente y se dio cuenta de la metida de pata que estaba haciendo y me dice, ahí ya me di cuenta que esa agua la utilizan para tomar, digamos, y que el señor está en todo su derecho de querer darle el fierrazo en mi cabeza. Lo mismo, ya alguna vez, no sé si te acuerdas, en nuestro trabajo social, cuando nosotros con Andrea fuimos en mi colegio a una localidad en los Andes, se acabó el agua, si te acuerdas, porque como fuimos, éramos 60 personas más y obviamente no teníamos una noción de cómo racionalizar el agua en ese sentido. Para duchas y demás cosas, el agua del pueblo se acabó, no las acabamos nosotros, ¿no? De todo un pueblo. Y se armó un despelote, o sea, no sé si era de todo el pueblo, pero una parte de lo que se tenía, sí se acabó, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que nos reñieron, nos llamaron la atención y tuvimos que ir a traer turriles de diferentes lugares. Ya, pues ya no te podías bañar, ¿no? Porque tú estás acostumbrado, por eso te iba a bañarte todos los días, estar, qué sé yo, ¿no? Y ahí ya después del despelote que se armó, ya nos teníamos que turnar, bañar una vez a la semana. Y nos fuimos a un río cerca, ¿te acuerdas? Nos fuimos al río para poder bañarnos, a lavar nuestra ropa. Entonces son contextos bien interesantes porque son realidades donde se van chocando los puntos de vista y los contextos que cada ser humano vive, digamos, en ese sentido, según el contexto en el que vive, valga la redundancia. Y es como dices, ¿no? O sea, hay personas que obviamente están en la totalidad de poder defender su medio de vida, digamos, porque estás hablando de que hay gente que no tiene agua para tomar, ni siquiera para lavar, asearse, no, sino para sobrevivir, ¿no? Entonces eso me llamó la atención y eso es algo que quería compartirles para poder ver qué sé yo, armar una especie de debatillo para poder tomar todos estos puntos de vista, ¿no? Y no creo que sus duchas hayan sido de 5 minutos, ¿no? Bueno, era un poco... Depende de cada persona, ¿no? Es que realmente la mayoría se toma más tiempo, ¿no? Para ducharse, la mayoría unos 10 minutos. Las mujeres tal vez algunos más, así que... Sí, es verdad, ¿no? Ahí somos un poco inconscientes. Exactamente. Bien, ¿qué les parece si vamos a escuchar entonces las entrevistas que han realizado un grupo de los chicos de Lanzarte Danza? Ellos viven en la zona sur de, como ya saben, o los que no saben, les contamos, viven en la zona sur de Cochabamba, en barrio, la zona se llama Huayrakasa, algunos por la avenida Suecia, algunos un poco más arriba, mucho más arriba, y toda esta zona no tiene agua potable, ni alcantarillado. Justamente el anterior martes estuve llevando a Jose a su casa, y es como, y se veía, ¿no? En todas las puertas de la zona del barrio tenían turriles para poder recibir el agua, que bueno, ellos cuentan de que el agua llega por cisternas cada cierto tiempo y compran un turril de agua, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque los chicos han hecho entrevistas a gente y a personas del barrio. Entonces vamos a poder escuchar, Dani, un poco las distintas realidades, ¿no? Y los comentarios y lo que piensan estas personas, ¿no? Entonces empezamos con la presentación de Bernardo, como ya dije, él es de Lanzarte Danza, y a continuación sus entrevistas. La primera entrevista que vamos a escuchar, él ha realizado a una señora de 40 años que vive en el barrio minero Alalay. Y bueno, él comenta, se notaba el trabajo que significaba tener al agua al momento que él estaba entrevistando. Ahí les va. Muy buenas noches, mi nombre es Bernardo Miguel Rivero Guevara, soy del Colegio Buenas Nuevas D, turno tarde. Tengo 17 años y soy del proyecto Lanzarte. Bueno, referente del tema del agua, yo opino que, bueno, el agua es una riqueza natural que todos deberíamos tener. Es algo confuso y cómo entender cómo en el pasado era tan difícil tener agua en la zona sur, mientras que en la zona norte brindaban agua casi todos los días. Podremos escuchar ya algo de algunas opiniones de la gente
que nos expresan sus experiencias durante los años. Señora, ¿usted qué opina acerca del agua cerca de la zona sur? Respecto al agua podría decir que ha mejorado, aunque no tan bien como en otras zonas que dan todo el día, todos los días agua. En cambio aquí solamente es una sola vez a la semana. A comparación de otros años, claro, ha mejorado porque antes teníamos una bomba de agua cerca por el Kinder Campanita. Era el único fuente de agua que teníamos y era salado. Teníamos que hacer hervir mucho para poder tomar, utilizarlo. De eso ahora ha cambiado mucho porque ya tenemos agua potable, tenemos alcantarillado y está mucho mejor solamente el consumo. Aparte de que, por decirte, nosotros apenas lo utilizamos y tenemos que pagar un precio alto, siendo que nos dan una sola vez a la semana y no lo utilizamos mucho. Sería eso. Antes no había alcantarilla, ¿no? No había alcantarillado, no había agua potable. Era sacar de pozos y había una bomba aquí por cerca al Kinder Campanita. Ahí había como una fuente de agua, pero era salada. Y todo el barrio utilizaba de ahí el agua, porque no había casa. Otro que comprábamos de cisternas, comprábamos de los tarros aguaderos. O portusiles. Teníamos que comprar un lugar a las 4 de la mañana para poder agarrar de la primera cisterna que pasaba. Y eso ha sido como bastante tiempo, pues hasta que han empezado a instalar el agua potable. Eso nomás sería. Muchas gracias. Muy buenas noches, señora. Y bueno, hoy teníamos la primera entrevista que nos hizo nuestro amigo Rodrigo. Bernardo, perdón, es que mis hermanos se llaman Bernardo y el otro se llama Rodrigo, pues me he confundido. Pretextos. Y bueno, esa era una entrevista bastante interesante donde la señora nos comentaba el antes y el después, ¿no? Cómo tenía que hacer hervir el agua para poderla tomar, básicamente. Bueno, pues en realidad ya se lo puede ver como algo tal vez cotidiano, no solamente en esa situación, en ese contexto, ¿no? Porque no sé hasta qué punto igual todo el agua que se recibe desde las redes 100% potable y lista para que la tomes. Pero bastante interesante en ese sentido. Aquí el Mija y la Trix estaban comentando que hay muchas de las zonas que no son tan lejanas ni tan periféricas que siguen con ese tipo de problemáticas, ¿no? Sí, igual como mencionaba la señora, ha habido un avance, ¿no? Han habido programas gubernamentales que han implementado mayores conexiones de saneamiento básico y de agua. Estaba revisando recién y hasta antes de la guerra del agua solamente un 50% de la población tenía acceso, o menos creo, al agua potable. Actualmente es un 80%, o sea, sigue habiendo un gran porcentaje de la población que no tiene acceso al agua, y más en Cochabamba. El dato que se tiene en Cochabamba es de 400.000 personas que no tienen acceso a agua potable. Es un número bastante preocupante para la capital, que ha desatado una guerra en defensa de este recurso natural, ¿no? Porque es eso, es un recurso natural no renovable, y esta ciudad se ha organizado. Justamente los sectores populares, que siguen siendo los que tienen menos acceso al agua, han sido los que se han organizado y han batallado e incluso han dado vidas. Bueno, creo que este es un tema muy complejo, y como dice la señora, hay una mejora, pero habría que ver qué tanto, ¿no? Porque igual un tiempo hubo denuncias respecto al costo del agua, ¿no? O sea, el costo que proponía la transnacional antes de la guerra del agua
era mucho menor del que muchas zonas actualmente están pagando por el acceso al agua. Entonces es un tema muy complejo que se puede explorar desde múltiples perspectivas, y creo que como han decidido en el programa de una manera muy cuerda, merece dos programas, ¿no?, para desarrollarse. Así es, y bueno, antes de continuar con más entrevistas y algunos textiles que queremos compartirles sobre el tema y la problemática del agua, no solo en Cochabamba, sino a nivel mundial, nos vamos a un corte con una canción que nuestro querido DJ Rudón ha elegido personalmente para nosotros. Exactamente, nos vamos a ir a un corte publicitario y estaremos con la canción que nos solicitaron por Facebook nuestro amigo Ramiro. Así que vámonos a un corte publicitario y continuamos con más de Ciudad Pesada. No se despegue. Entraste tú sin avisar, no te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo, y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más. El tiempo en nosotros no existe, y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti, y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz. no te apartes de mí, oh no. No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo, en las cosas bonitas tan simples que siempre me dices. Por la falta que me haces aquí, y por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti, y resulta que tú no estás aquí. Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, no. No te apartes de mí, no, no. Ciudad Pesada. Esto lo tienes que vivir. Bien, estamos de vuelta después de escuchar un lindo tema. Estamos con buenas músicas, ¿no? Esta noche. Todo inspira. Muy bien. Ahorita estamos buscando algunos temitas referentes al tema que estamos hablando. Y vamos entonces a escuchar la segunda entrevista. Luego hacemos otros comentarios y algunas lecturas por ahí que tienen nuestros amigos preparados. La segunda entrevista la realiza igual Bernardo. Y él cuenta Daniel Bernardo. Él cuenta que, bueno, había encontrado una señora que estaba, una viejita, como él dice, que estaba sentada en la rotonda cerca a su colegio. Y bueno, ahí les va. Muy buenas noches, señora. ¿Qué es lo que opina usted acerca del agua de la zona, de cómo era antes y cómo es ahora?
Antes daban una vez a la semana, ahora también siguen dando una vez a la semana. Yo soy del barrio Minero La Ley, sigue así. No nota ninguna diferencia. No, más bien antes daban 2 veces todavía a la semana, ahora nos han puesto solamente una sola vez a la semana. Sé que hay diferencia, pues, han disminuido la ración, pero sí dan el viernes. A nosotros nos toca, por ejemplo, dar el día sábado, recibir el sábado, y el viernes en la noche nos dan el regalo. Como previo. Como previo, o sea, como una, como les digo, les dan a otro manzano, lo que sobra pasa a nuestra zona, al otro manzano. Este es el regalo que nos dan. Muchas gracias por su opinión. Nada, bueno, les recordamos a nuestros radioescuchas que estamos tocando el tema del agua en homenaje a los 15 años de la Guerra del Agua que se desarrolló en nuestra ciudad, y para eso hemos enviado a nuestros corresponsales, a nuestros jóvenes corresponsales del Colegio Buenas Nuevas, sí, a las calles para que puedan conversar con la gente respecto a este tema. Para conversar un poco y recordarle a los más jóvenes que quizás no tienen el dato todavía de lo que ha sucedido en 2000 en Cochabamba, y para que el resto de nosotros recordemos, hay que decir que el conflicto se inició por una serie de medidas que el gobierno del entonces presidente, el general Banzer, intentaba implementar en nuestro país bajo la batuta del Banco Mundial, que intentaban incorporar a algunas transnacionales en el negocio, digamos, de los servicios básicos en nuestro país, ¿no? Intentaba privatizarse el sistema de agua potable y alcantarillado, y eso representaba para las poblaciones más vulnerables y más pobres de nuestro país un incremento del 200% en los costos. Eso desató una serie de confrontaciones que a la larga derivó en la expulsión de la Bechtel, que es la transnacional que se iba a encargar de esta privatización. La expulsión no de una manera afable, por decirlo de algún modo, sino con mucha violencia. Hubo mucha represión de parte del Estado, hubieron muertos en nuestra ciudad, y bueno, es eso lo que estamos homenajeando desde este humilde espacio de Ciudad Pesada y Lanzarte Radio, y los invitamos a comentar en las redes sociales qué recuerdan ustedes, los que han vivido esa época de los años 2000, y qué es lo que saben, los que no vivieron o eran muy jóvenes para esa época, qué es lo que saben, qué es lo que les han contado, nos gustaría saber, y si es que no saben tampoco, es un buen momento para enterarse. Gracias, querido mija. Es un tema muy complicado igual de abordar. Igual hay algunas cosas y algunas incoherencias que después de tanto tiempo y de tanta lucha que realizó el pueblo cochabambino y las masas sociales de ese entonces siguen todavía con algunas demandas y con algunas cosas que no se terminaron de cumplir, por más de que ya no está la transnacional. Igual fue un momento de quiebre, yo creo, para la historia moderna del país, porque yo creo que fue uno de los eventos que desencadenaron luego la no sé qué le ha pasado a nuestro amigo Mija la caída de los gobiernos neoliberales y bueno, la entrada de Evo Morales, ¿no? Así que es un tema bastante interesante para poder comentarlo. Y yo quisiera que nuestra pequeña gran amiga Trix nos haga memoria y que nos cuente qué es lo que cómo recuerda la Guerra del Agua. Teníamos 12 años en ese entonces, si no me equivoco. Sí. Ay, es un recuerdo un poco alejado, la verdad, porque bueno, yo vivo muy lejos del centro de la ciudad, entonces... Parque Tunaría a la vuelta, dice. Sí, ahí, en la puerta. No, por mi zona nunca se sienten los conflictos que hay en el centro, ¿no? Entonces, lo único que me acuerdo era que no salíamos de la casa por una semana, ¿no? Y veíamos porque claro, se ve toda la ciudad, desde la ventana se veía como humitos, así como cuando se ven fábricas, ¿no? se veía por todas partes así de humitos, y bueno, estábamos conectados a las noticias, ¿no? Y
por eso es que ha sido un poco alejado. Y sí me acuerdo haber ido al último día cuando ya acabó todo y cómo era la fiesta, me acuerdo, en la plaza principal, ¿no? De todos festejando porque se había acabado la guerra del agua. Sí, como bien comenta Andrea, creo que esa, y como decía Daniel anteriormente, creo que esa ha sido una de las primeras victorias populares, de los movimientos populares de la historia inmediata de nuestro país. Y como bien marcaba Daniel, ha sido el inicio de un proceso que culminó con la ascensión de Evo Morales al poder, ¿no? Entonces es el germen de una lucha del pueblo desde los movimientos sociales, organizada y articulada desde los movimientos sociales, en pos de un vivir bien. Ahora, la gran paradoja del actual proceso de cambio es esa, ¿no? ¿Qué tanto se ha conseguido y qué tanto de aquella agenda que surgió en aquellos años de lucha se está cumpliendo y se está desarrollando como se había planteado inicialmente? Y el tema del agua, en este contexto, es de los más álgidos, ¿no? Principalmente en nuestra ciudad. Como decíamos, hay mucha gente que todavía no tiene acceso al agua y es lo que queremos que la gente comente, ¿no? Desde donde vivan, en nuestra página en Facebook, Lanzarte Danza. Pueden dejarnos sus comentarios, cómo ven el proceso, cómo ven el acceso al agua de la ciudadanía. Y bueno, para poder seguir generando debate y seguir conversando sobre este tema que tiene tantas aristas, como les decía anteriormente. Otra de las cosas que queríamos tocar y que igual va más allá, sobre todo del conflicto local en el tema del agua, es algunos artículos que vamos a leer después del corte comercial, pero ya para hacer una introducción, el hecho de lo que todo el mundo llama las nuevas guerras, ¿no? Del siglo XXI, que se van a producir, yo creo, en un mediano largo plazo. Bueno, no quisiera, ¿no? Pero yo creo que es un poco la tendencia, por lo menos conflictos, no sé si guerras, pero por el acceso al agua potable, ¿no? No solamente es un problema de Bolivia, de Cochabamba como tal, sino yo creo que es un problema mundial por la cantidad de gente que se tiene, la poca disponibilidad y cantidad en función a tanta gente del agua potable, el agua dulce en sí. Y el mal uso. Y el mal uso además, ¿no? Porque tú tienes, yo creo que el 80-70% que tiene acceso a este tipo de recurso vital y humano, como lo despilfarra también, ¿no? Y en eso también tendríamos que hacer un cacho de autocrítica, muchos de nosotros, para poder cuidarlo un poco más, ¿no? Este es un tema muy, muy complicado. Yo sabía de un acuífero, uno de los más grandes acuíferos que está en el límite entre Bolivia, Paraguay y entre Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay, que en un momento más les voy a dar el dato del acuífero. Y según algunas de los textos que leía, este tipo de acuíferos van a ser a futuro, yo creo, como que una especie de manzana de la discordia para posibles conflictos, así que habría que ver eso, ¿no? Claro, lo que indicas, en realidad es crítico, ¿no? El tema del agua, porque a pesar de que hay estas reservas y que en algún momento pueden llegar a desatar conflictos, estas reservas de agua también están siendo contaminadas, ¿no? O sea, una pila de las que usamos para nuestros relojes puede llegar a contaminar toda una reserva de un acuífero. Acá en nuestra ciudad veía que, o sea, se llama Cochapampa, para los que no saben, porque era como una ciudad llena de lagunas, ¿no? Entonces, a principios del siglo XX, para poder estabilizar los suelos y edificar construcciones, empezaron a plantar eucaliptus por las raíces largas que tienen, entonces darle compactación, no sé si es el término, a la tierra. Pero lo que están haciendo ahora estos eucaliptus es consumir todas las reservas subterráneas de agua que hay en nuestra ciudad. Tienen raíces de más de 15 metros de largo y están consumiendo todas las reservas acuíferas. Eso sumado a la contaminación del río Rocha, sumado a la contaminación de la laguna Lalay, viendo solamente nuestra ciudad, ¿no? O sea, eso hay que multiplicarlo al resto del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, la gente suele consumir un montón de agua embotellada, ¿no? O sea, es de los países que más consume agua embotellada, y esta agua embotellada acaba en reservas de lagunas, en océanos, formando prácticamente islas de basura que también contaminan las reservas acuíferas, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo. Así es, aquí
igual yo hablaba alguna vez con personal de la alcaldía sobre igual otro de los problemas que vienen a traer el hecho de la contaminación de los acuíferos, que es el hecho del manejo de las construcciones sobre ¿sí se escucha? Sobre el límite de la cota de 2750, ¿no? La perforación de los cimientos para los edificios también conllevan a ese tipo de cosas, contaminan de alguna manera las recargas acuíferas que van cargando los pozos de donde la misma empresa de Semapa va sacando el agua potable para distribuir a la ciudad, porque es una recarga que se hace, ¿no? Todas las aguas subterráneas que se tienen y las pocas que deben quedar en toda la zona del Paso, la zona de Tiquipaya, qué sé yo, que son zonas con bastante agua, sobre todo a través de estos pozos, la recarga de estos pozos están siendo contaminadas por las construcciones que se van realizando y los cimientos que se van realizando en laderas de los cerros, ¿no? Entonces ese es un problema bastante complicado, y eso sumado a toda la problemática climática y el aumento de la mancha urbana y demás cosas, y igual lo que decía Mijail, el tema de los eucaliptos está desertificando a la ciudad, ¿no? Claro, y es como un círculo vicioso, ¿no? Justo con lo que estamos hablando ahora, recuerdo que en los círculos ambientalistas en algún tiempo se habló mucho de los combustibles no fósiles, ¿no? Es decir, combustibles ecológicos, por llamarlos de algún modo. Y bueno, para poder producir 1 litro de etanol me parece que se necesitan 20 litros de agua. Entonces, ¿qué tan ecológicos son estos, no? Hay bastantes contradicciones y es un tema, valga la redundancia, y es necesario decirlo en este caso, bastante complejo y bastante serio, y en alguna medida es desesperanzador. Así es. Bueno, antes, no mentira, ya no tenemos que ir al corte. El querido productor general me está poniendo la soga al cuello. A la vuelta les vamos a dar más datos sobre el tema del agua, una problemática que no solo es de aquí, sino es una problemática mundial. Pero bueno, nos vamos a un corte publicitario y a otra canción que seguramente no le han dedicado a Diego, ¿no? Sino a Gustavo Chinchín, porque nos están mensajeando bastante por el WhatsApp para que pongamos eso, así que voy contigo ahí. Vámonos a un corte publicitario y continuamos con más de Ciudad Pesada. No se despegue. Ley integral.